¿Saben eso? Si yo tengo una gestante pretérmino en mi establecimiento de salud, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con esta gestante antes de referirla? Para prevenir muchas complicaciones de los, de los prematuros. Tu presentación, Gaby, por favor. ¿Alguien sabe, chicos? Doctora, darle corticoide, creo. Claro. El corticoide antenatal está dentro de una guía y es un manejo que tenemos que hacer y es obligatorio para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el corticoide antenatal va a disminuir el riesgo de este distrés respiratorio en el recién nacido de membrana hialina, va a disminuir el riesgo de la hemorragia intracraneal en el recién nacido, o sea, tiene muchos beneficios, o sea, va a disminuir las complicaciones neurológicas en los recién nacidos y eso es importante que tengamos en cuenta. El corticoide antenatal son 2 dosis de betametasona que se utilizan y se pone la primera dosis en el establecimiento de salud y ya se completa la dosis en el lugar de origen, en el hospital, y luego de 24 a 48 horas recién podemos permitir que este niño salga, ¿no? La idea es que disminuyamos los partos pretérminos en el recién nacido, prematuro, y alarguemos lo más que se pueda, ¿no? Entonces, muchas veces les hemos puesto corticoides, no han salido los niños, los han regresado a su establecimiento de salud y y luego han vuelto y se puede poner una segunda tanda de dosis si es que la paciente requiere en otra oportunidad. Por ejemplo, que vino a pónganse 25 semanas. Le pusimos corticoides, se fue porque no progresó el parto y después regresa a las 33 semanas. Se le puede volver a poner otro corticoide antenatal sin ningún problema. ¿Ya? Eso por un lado. Otro era como ustedes ven, el neonato tiene muchas complicaciones. Dentro de tus complicaciones, Gaby, nos faltan los trastornos de coagulación. No se olviden que todavía hay una inmadurez hepática en el recién nacido. No se olviden que el meconio se tarda más tiempo que en otro tipo de paciente. Entonces, nosotros sí tenemos trastornos de coagulación importantes en el recién nacido y hay que describirlos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el trastorno de coagulación en el niño? Entonces, dentro de nuestras complicaciones son trastornos de coagulación y dentro de los exámenes que pedimos, Gaby, hay que ponerle perfil de coagulación. Es importante, muchos de estos niños requieren vitamina K, ¿no? Como dosis de refuerzo, usualmente en niños menores de 28 semanas que requieren antibiótico por mucho tiempo, se les puede poner como dosis profiláctica cada 7 días vitamina K, ¿no? Em, o- y si lógicamente está alterado el perfil de colección, se pone vitamina K endovenosa, ¿no? En estos niños. Muchos de ellos pueden llegar a uso de plasma si es que su perfil de coagulación está muy alterado, ¿no? Las plaquetas son otro problema dentro del perfil de coagulación. Estos niños cursan con, con disminución de las plaquetas y a veces tenemos que transfundirles plaquetas, ¿no? Justamente por el problema de coagulación que ellos tienen. Y esto perjudica más al niño, ¿por qué? Porque va a haber más frecuencia de hemorragia intraventricular, que es lo que menos queremos que nos suceda, especialmente en los niños pequeñitos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado eso. Otra cosa que, a ver, me olvido. Ah, infecciones, anomalías son ya, la policitemia. La policitemia es otra de las complicaciones que tenemos, ¿no? En los niños, y lógicamente que hay que tratarla, ¿no? Entonces también una de tus complicaciones es policitemia, la puedes poner en...
en metabólicos, ¿no? La hiperbilirubinemia, no sé cómo este cuadro que tienes del MINSA, que lógicamente ya está autorizado, muy retrasado. La hiperbilirubinemia es algo muy frecuente en el prematuro, ¿no? Este, ahí tienes tres cruces. Ah, la hipoglicemia es algo frecuente en el prematuro también, hiperglicemia, pues hay que tener mucho cuidado. Y ahí pusiste que controlamos la glucosa cada de 1 a 2 horas, pues no, no es así. Controlamos a la hora de nacido y luego entre cada 4 a 6 horas van a ver cuando hagamos el, el tema de hipoglicemia, control rutinario, ¿no? A la hora de nacido y luego cada 4 a 6 horas, ¿no? Ah, dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Y luego se postea cada 12 horas de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿no? Em, Eso en cuanto a complicaciones. En cuanto a manejo, importante, el la alimentación del recién nacido lo más pronto posible y ahí, mm, acá, este, por ejemplo, algo que no se hace es medir el residuo gástrico. Eso ya se sacó. Ya, definitivo sacado. No se mide residuo gástrico en el niño. ¿Ya? Entonces, cuanto menos accesos, mm, menos invasión tengamos en el niño, vamos a hacer. Importante el uso de calostroterapia. ¿Ya? Entonces, podrías poner ahí en los niños pequeños inicio de calostroterapia. A ver si les mando un artículo de calostroterapia, eso es importante. Es algo, bueno, no es algo nuevo, ¿no? Ya tenemos varios años con calostroterapia. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos, iniciando muy tarde, cambiando nuestras metodologías, este, em, muy tarde, pero ya hace años se usa la calostroterapia. Nosotros tenemos como 2 años, creo, sí, 2 años y un poquito más. Durante esta pandemia hemos empezado a hacer calostroterapia, así es que eso nos ha ayudado bastante en la recuperación de estos niños menores de 1500, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver. Algo más de esto era el hierro. El hierro ha cambiado bastante, Gaby, en lo que es la administración. Ahí, por ejemplo, se habla que la dosis profiláctica va de 1 a 2, mm, o de 1 a 2, y la dosis terapéutica va de 3 a 5 en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y bueno, el seguimiento que es importante, que lo ha mencionado Gaby, y importante el seguimiento, no olvidemos, dentro del seguimiento, acá dentro de retinopatía, todos los menores de 34 semanas se les hace este fondo de ojo, ¿no? Todos los menores de 34 semanas, ¿ya? Acá, por ejemplo, habla de la evaluación por neurología, medicina física, importante la evaluación de medicina física en estos niños. Lógicamente hay la intercontra cardiología, oftalmología, eh, y lo ideal es que estos niños em, reciban fisioterapia y también se les haga potenciales evocados, porque no nos olvidemos que muchos de estos niños cursan con cuadros de hemorragia intraventricular. Muchos hay que reanimarlos, muchos están con asfixia y requieren el manejo más seguido, ¿no? Entonces hay que hacerles potenciales evocados a estos niños, tienen que hacer seguimiento por neurología, medicina física, cardiología, otorrino, oftalmo, que tienen que ver porque muchos de estos niños pequeños terminan usando lentes antes de los 5 años, ¿no?
Entonces, importante el control, como lo recomienda Gaby, em, cuando yo le doy de alta al bebé, le hago el seguimiento durante las 72 horas, durante el primer mes, y todos los meses ya tendrá su pediatra, y si no tiene su pediatra, tiene que tener un manejo en el establecimiento de salud. Nosotros deberíamos, y no lo tenemos, por ejemplo, deberíamos contemplar, por ejemplo, en Lima sí hay el Hospital San Bartolomé hace el control de sus prematuros hasta los 5 años, o sea, no lo sueltan a los chicos hasta los 5 años. Nosotros no, por la, por la parte un poco administrativa engorrosa, pero deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, deberíamos de controlar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos población asignada y muchos de nuestros niños son de pueblos lejanos. Entonces el niño nace y se va y nosotros no sabemos cómo vienen. A veces el 17 de noviembre es el día del prematuro. Invitábamos antes de la pandemia a todos los niños a tener un compartir con nosotros y ahí nos dábamos cuenta de qué tipo de paciente habíamos sacado. Y ahí sí veíamos niños, por ejemplo, con estrabismo, con retraso mental, perdón, con retraso neurológico, con retraso de desarrollo psicomotor. Veíamos niños que habían quedado con algunas secuelas. Entonces, uno evalúa y de que de repente el manejo de nosotros no fue el más adecuado en este tipo de pacientes. Pero sí tenemos grandes pacientes, tenemos pacientes con mucho buen pronóstico, a pesar de haber nacido, y una de las cosas que nos motivó, por ejemplo, a seguir adelante fue la primera paciente que nosotros tuvimos de 800 gramos, que no tuvo ningún problema. Es una niña normal, ahora Mía tiene 4 años ya, y es una niña súper normal, ¿no? Entonces, eso nos retó, por ejemplo, a que nuestra edad gestacional sea un poquito más larga, porque antes con 28 semanas era nuestro límite, ahora hemos bajado a 27, 26 semanas y ya podemos sacar niños de esta edad. Y, por ejemplo, ahorita tenemos un niño de 26 semanas que pesa 900 gramos, ¿no? Y que bueno, esperemos que vaya bien, hasta ahorita está bien, ya tiene 3 días de vida y ojalá que siga yendo bien, ¿no? Entonces, esas cosas nos van motivando al cambio. Algo que también es muy importante dentro de la alimentación es el inicio precoz de, de nutrición parenteral, ¿no? Entonces, especialmente en los niños menor de 1200, que es nuestro parámetro para nosotros ahora, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, inicio de colostroterapia y nutrición parenteral en niños menores de 1200 gramos. Entonces, esta nutrición parenteral también nos ha ayudado mucho a tener menos niños desnutridos, menos niños con riesgo de pegarse al ventilador más tiempo. Entonces, eso nos ha ayudado bastante a la recuperación más rápida de nuestros chiquititos. Entonces, antes no teníamos nutrición parenteral y si la hacíamos nosotros. Ahora, felizmente, el hospital ya tiene un área que nos hacen los preparados y ya se hace un poco más, con muchos más cuidados de bioseguridad, ¿no? Preguntas, chicos. Bueno, Doctora, tengo una consulta respecto a lo que es prematuros tardíos, lo que es la alimentación. Bueno, yo leí que había una técnica, o bueno, una recomendación en el cual se utilizaba lo que era la triple alimentación, que era la lactancia materna, luego era el suplemento, cualquier suplemento, y después hacía una extracción de la madre. ¿Eso es estable? ya, todo puede ser, todo se puede suceder. La idea es que el prematuro reciba la leche materna lo más pronto posible y, y este, y no es necesario recibir fórmula si nosotros tenemos una mamá ahí, ¿no? Cuando nosotros tenemos un hospital, eh, y tenemos, por ejemplo, mm, las mamás ahí, eh, nosotros no tenemos una fortaleza, por ejemplo, yo he trabajado en Abancay y en Abancay sí se tenía la fortaleza, por ejemplo, de tener alojamiento para las mamás.
¿no? Entonces, el niño hospitalizado, su mamá se quedaba hospitalizada en una casa materna, ¿no? Y teníamos ahí a las mamás a tiempo, 24 horas, ¿no? Entonces las mamás venían cada 3 horas, cada 2 horas a sacarse la leche y les lactaban a sus niños y todos. Entonces la recuperación es más rápida. Muchos niños prematuros no toleran las fórmulas y lo ideal es darle leche materna. Si tenemos leche materna, no necesitamos darle ningún adicional más que leche materna, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, no existe esta triada que refiere Fabiola, este, para atender a un recién nacido, porque la mamá es capaz y suficiente para producir lactancia materna, ¿no? Leche materna es suficiente para su bebé. Entonces, cuanto más pronto se inicie la extracción de la leche materna, por ejemplo, hemos demostrado en el servicio que si yo tengo una mamá y a la hora la mamá se está extrayendo leche para el bebé que está hospitalizado, porque no lo ha visto, no lo conoce, entonces me manda calostro de 0,5 de 1 que le sacan en jeringuita, y eso es suficiente para iniciar calostroterapia. Ahora, calostroterapia no se usa con grandes cantidades, como han visto ahí, se usa de 0,5 y 0,5 a 1 y es lo que produce una mamá en cada tetada, ¿no? Entonces, es suficiente para ese bebé y nuevamente vamos progresando. Pero cuando iniciamos precozmente la extracción de leche, entonces vamos a garantizar que este niño, que esta mamá tenga leche suficiente para su recién nacido y no vamos a usar fórmula. Ahora, si tenemos una mamá que, por ejemplo, ha entrado a UCI, o que se ha complicado y todo eso, lógicamente sí, pues a veces tenemos que hacer el uso de fórmulas, ¿no? En mínima proporción, pero la hacemos, ¿no? Entonces, ello. Ahora, lo otro que existe es el fortificante de la leche materna, que puede ser de repente eso lo que leyó Fabiola. El fortificante de la leche materna se usa en aquellos niños en los cuales nosotros ya hemos terminado con el NPT, pero este niño no progresa en su peso, en su crecimiento y terminamos no teniendo un buen crecimiento ponderal en este niño, ¿no? Entonces, para su recuperación nutricional podemos usar el fortificante de leche materna, por ejemplo, en aquellos niños que durante 7 días, por ejemplo, nos han subido 5, 10 gramos por día. No nos olvidemos que nosotros queremos que suban 20 gramos por día. Entonces, un niño que ha subido 5, 7 gramos por día es un niño que nos preocupa que va a tener retardo en el crecimiento, entonces iba a terminar siendo desnutrido. Entonces no es justo y nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque ya no es candidato a nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque tiene todo vía oral. Entonces necesitamos apoyarle y el fortificante de leche materna nos ayuda con esa recuperación nutricional, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, no hay muchas preguntas. Eh, para mí es apasionante el tema de prematuros. Este, y podemos hablar mucho de prematuros. Es algo que, bueno, hacemos casi todos los días, atender prematuros desde los más chiquitos hasta los más grandes, y es lógicamente súper apasionante, ¿no? Para nosotros que estamos en esta área. Muy bien, solamente corregir eso, Gaby, Doctora, algunas disculpe. precisiones en tu tema, y nos los pasas, por favor. Está bien, doctora. Disculpe, ¿hay alguna guía específica del prematuro? Claro, hay infinidad de guías de prematuros. En el De Up to Date niños. vas a encontrar una guía de prematuro, ahí interesante, entonces que puedes mejorar tu presentación, ¿no? Ya, doctora. Doctora, Ujú. y con respecto a lo que decía mi compañera, entonces la guía del MINSA, esa del 2007, solo esos cambios que acaba de mencionar o ya no la deberíamos Ya utilizar? no la deberíamos, porque es una guía que ya está, y ya está desfasada. Lógicamente que el 2007 era muy buena, ¿no? Pero no se olviden que cada vez hemos ido avanzando. Por ejemplo, esta no habla de calostroterapia. El hierro también ya salió una nueva guía hace 2 años.
entonces que han cambiado muchas cosas. El manejo del prematuro ya aborda mucho más, por ejemplo, ahora ya está instalado el corticoide antenatal, sí o sí, todos los establecimientos de salud cumplen. El corticoide no es una invención de hace poco, ¿no? Es algo que trabajamos años de años, pero que no lo cumplíamos. ¿Por qué? Porque nuestros prematuros llegaban sin corticoide. En cambio, ahora hemos sacado una directiva desde la DIRESA. Hace 2 años hemos sacado una directiva, 2 años, no, ha sido el 2018, 2019, que nos reunimos, tenemos una reunión de expertos en la DIRESA y quedamos en que teníamos muchos prematuros y que estos muchos prematuros se usaba mucho surfactante y mucho ventilador. Entonces nosotros no tenemos la capacidad, nuestros hospitales en ese entonces no tenían la capacidad de ventilación para tanto prematuro. Entonces de ahí que nuestra mortalidad en prematuros era alta. Desde que hemos obligado a todos los establecimientos de salud con una directiva de que se cumpla, es lo mismo que sucede, ¿no? Todo niño que llega al establecimiento de salud tiene que recibir hierro, todo niño que llega al establecimiento de salud tiene que, o sea, tenemos que ser, y esta directiva salió el 2018, 2019, desde ese entonces ha disminuido nuestra mortalidad neonatal, ¿no? En relación a los prematuros. Entonces se dan cuenta que con cosas tan pequeñas nosotros podemos cambiar muchas cosas. Solamente decirles a los establecimientos de salud que hagan corticoterapia antenatal ha disminuido grandemente el uso de ventilador y ahora muchos de estos chicos llegan a CPAP y ya no llegan a ventilador. Entonces, cuando hablemos de oxigenoterapia vamos a ver la importancia del uno del otro. ¿Por qué? Porque el ventilador es más invasivo, pero al ser más invasivo también nos crea displasia broncopulmonar con más frecuencia, pero también nos crea infecciones. Entonces, somos más invasivos. La idea es ser menos invasivos. Entonces, hemos disminuido cosas básicas, ¿no? El hierro sí se le da al niño prematuro, ¿no? Existen estudios y nosotros todavía como Perú no estamos adaptando eso. Existen estudios y van a poder leer alguna anemia en el prematuro, que hablan de iniciar lo más pronto posible el hierro en el prematuro, por ejemplo, pero corroborado con examen en la segunda semana. Nosotros no adoptamos esa guía y seguimos trabajando el hierro desde la cuarta semana, ¿no? Con estas dosis que son mucho más pequeñas de las que nos ha hablado, por ejemplo, Gaby, que está en la guía del 2007 que está preguntando Johan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ya no deberíamos estar leyendo de repente. Sí, hay que tomarla como referencia esa guía. No se ha vuelto a actualizar las guías, creo que hay una del 2016, pero que no es más la copia de la anterior. Entonces, ir viendo nuevas guías y adaptar nosotros, ¿no? Ir adoptando nuevas guías para nosotros. Nosotros, por ejemplo, vamos un poco adoptando algunas guías que ya no son las del MINSA, pero que vemos que han mejorado en lo que es manejo y hemos avanzado mucho en manejo, ¿no? Por ejemplo, antes no se hablaba mucho de la nutrición parenteral en los chicos, y ahora se trabaja bastante en nutrición parenteral y eso ha disminuido también nuestra desnutrición en el prematuro y y bueno, la recuperación nutricional es mucho más rápida, ¿no? Eso ayuda mucho a que los chicos salgan de alta lo más pronto posible y puedan estar con sus mamás haciendo esto, estando en casa, ¿no? Lo otro que se ha reforzado bastante ha sido el contacto piel a piel, que lo tenemos también de mucho tiempo, pero que se ha bajado la guardia ahora en esta pandemia, porque no estamos haciendo contacto piel a piel. Y entonces el contacto o el mamá canguro que habla Gaby, que no es más que el contacto piel a piel, es lo que disminuye el tiempo de hospitalización en el niño, disminuye la oxigenoterapia y el riesgo de retinopatía en el prematuro. Entonces, todas esas cosas nos ayudan. Pero hay muchas cosas que hemos retrocedido por la pandemia y espero que pase pronto esto y nosotros podamos retomar nuestra atención con mejor calidad a nuestros pacientes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, hoy día vamos a hablar la parte teórica, y ya el jueves vamos a hacer la parte práctica de complementando esta clase de electrolitos. Están viendo mi pantalla, ¿no? Chicos, ¿ven mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar de los trastornos y los electrolíticos. Existen muchos, pero vamos a hablar de los más frecuentes y de los que más se van a presentar en nuestra hospitalización. Entonces, uno de los electrolitos que más problemas nos da generalmente es el sodio y más aún es los prematuros, ¿no? Entonces, vamos a ver que el sodio es un ion intracelular. Em, Se dice que este va a regular el volumen de líquido extracelular y va a determinar la osmolaridad extracelular y el volumen del espacio intramuscular. Además, va a determinar el equilibrio de agua en el plasma de nuestro paciente. Entonces, el sodio va dentro de sus valores normales es de 135 a 145 mil equivalentes. Una de las formas de alteración del sodio es la hiponatremia. ¿Cuándo hablamos de hiponatremia? Hablamos de hiponatremia cuando nuestro sodio plasmático está menor de 135 mil equivalentes. Se habla de, perdón, esta es hiponatremia. Se habla de hiponatremia moderada cuando el sodio está por debajo, está entre 125 a 130 mil equivalentes, y se habla de hiponatremia severa cuando el sodio es menor de 120 mil, es menor o igual a 120 mil equivalentes. Esto lo van a encontrar, desgraciadamente, mucha literatura. No nos hemos puesto de acuerdo. Hay mucha variedad entre lo que son los niveles. Por ejemplo, muchos hablan de hiponatremia severa menor de 125 mil equivalentes, pero que tenga síntomas, ¿no? Otros dicen menor de 125 o 120, lógicamente con síntomas, ¿no? Y la hiponatremia moderada, sí, pues es de 130, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar porque cuando nosotros tenemos que decidir mm, corregir en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, estos niveles nos ayudan nosotros a poder intervenir en el paciente. Un poco de lo que es la fisiopatología y la clasificación tiene que ver, como es un ion extracelular. Vamos a ver si en el líquido extracelular está bajo, va a haber una disminución de agua y una disminución de sodio total. ¿En qué patologías? en, en aquellas que tengamos pérdidas renales, en una diuresis osmótica, en el hiperaldosteronismo, en el uso de diuréticos, en pérdidas gastrointestinales de tercer espacio, por ejemplo, en esos pacientes que tenemos gastrosquisis o que tienen residuos gástricos altos, ¿no? Que es que tengan obstrucción, en fin. Cuando el líquido extracelular está normal, hay un aumento de agua y el sodio total está normal, se va a presentar en las patologías de SIHA, que es el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, en la enfermedad de membrana hialina, en la hemorragia intravascular y en la asfixia, ¿no? Que se presenta el SIHA, por déficit de corticoides y en la intoxicación hídrica. Cuando el líquido extracelular está alto, va a haber una disminución de agua importante y tenemos un sodio en alto también. Se va a presentar en insuficiencia renal en aquellos pacientes que cursan con edemas e insuficiencia cardíaca. Algo que se dice, por ejemplo, que los corticoides antinatales ayudan mucho también a lo que es la adaptación hídrica en el paciente, hidroelectrolítica en el paciente, ¿no? Entonces, la importancia de lo que hablábamos
con Gaby era el uso de corticoide antenatal, porque no solamente va a disminuir el riesgo de membrana hialina, no solamente va a disminuir en la hemorragia intravascular, sino también va a ayudar, va a contribuir a que la adaptación hídrica en el paciente sea mejor, ¿no? Dentro del diagnóstico que hacemos con hiponatremia, vamos a ver que gran parte de la sintomatología se va a deber al edema cerebral. Entonces, el edema cerebral producido por la hiponatremia va a producir letargia, alteración de conciencia, convulsiones y coma. Hacemos también el diagnóstico por medio del laboratorio, dosando el sodio plasmático. Hay que dosar urea, creatininas plasmáticas, porque no se olviden que va a haber gran pérdida renal, ¿no? Muchos de estos niños no tienen una buena volemia y eso puede ayudar a que terminemos haciendo insuficiencia renal aguda. Podemos dosar sodio en orina y lo otro es medir la densidad urinaria. El tratamiento. Si nosotros tenemos un líquido extracelular bajo, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar la volemia, ¿no? Con esto probablemente nuestro sodio vuelva a su valor normal. Podemos poner bolos de cloruro de sodio. Se dice que no debemos de poner más de 2 bolos de cloruro de sodio al 9 por mil. Si nuestro líquido extracelular está normal, hay que restringir el exceso de agua, hay que aportar sodio, y para eso hay que hacer un cálculo del déficit de sodio, y si nuestro líquido extracelular está alto, pues usemos diuréticos, ¿no? Entonces, la fórmula para corregir el sodio en la hiponatremia es 0.6 o 0.7, que es nuestro volumen corporal total por el peso del bebé en gramos, en kilogramos, y todo esto entre el sodio deseado menos el sodio real, ¿no? El exceso de agua es igual al 0.6 a 0.9. ¿Por qué tenemos este rango de 0.6 a 0.9? El 0.6 lo vamos a dar en los niños a término y el 0.9 lo vamos a dar en el niño extremadamente muy bajo peso al nacer y extremadamente bajo peso al nacer. Se dice que cuanto más chico el niño, más requerimiento de agua necesita, porque sus pérdidas insensibles, no se olviden, son mayores. Todo esto por 1 menos el sodio real entre el sodio deseado. Se dice que el agua va a ser en litros y el peso en kilogramos y el sodio en 1000 equivalentes por litro. Entonces, estas fórmulas las tenemos que usar. Usualmente trabajamos con 0.6 a 0.7, que es lo que vamos para no dar mucho exceso de agua, ¿no? En el niño. Pero no se olvide que hay que ver si este niño tiene volemia o no. Ahora, la corrección del sodio va a depender mucho del momento en que nosotros estemos, ¿no? Por ejemplo, hablaba Johan el otro día y decía que en la primera fase de adaptación hídrica en el paciente es que va a haber una disminución en la diuresis. Y mientras no instalemos diuresis, no vamos a poder dar sodio, ¿no? Entonces, de ahí viene una segunda fase que sí hay más diuresis, pero que se pierde más sodio, ¿no? Entonces, hay que ver bien en qué fase estamos, porque no podemos darle al niño en el primer día sodio, excepto que hayamos tenido una pérdida importante de sodio y que ésta tenga que ser corroborada por el sodio plasmático. Solo en ese caso vamos a corregir el sodio, pero si no, no, ¿no? Entonces, se dice que ¿cuándo vamos a corregir nosotros el sodio? Cuando tengamos una hiponatremia severa. Acá habla, por ejemplo, de vamos a corregir cuando el sodio esté en menos de 120 mil equivalentes o cuando el sodio esté en menos de 125 mil equivalentes, pero que tenga síntomas. Entonces, esa vamos a hacer una corrección rápida. ¿Cómo vamos a hacer? Decíamos, vamos a corregir el déficit de sodio con el agua corporal total, que es el ACT, agua corporal total, que lo vamos a sacar, decíamos, por 0.6 más el peso del paciente,
entre el sodio deseado menos el sodio real. Se recalca mucho que el sodio tiene que estar en 1000 equivalentes, ¿no? Entonces, acá ya es la fórmula 0.6 a 0.9 por el peso por 125 menos el sodio real. Por ejemplo, que ahora nuestro sodio esté en 119, 118. Pero no nos olvidemos que vamos a corregir con este 125 siempre y cuando el paciente tenga clínica. Si no tiene clínica, no vamos a hacer una corrección rápida. Podemos incrementar volumen, podemos incrementar el sodio en nuestro requerimiento y no nos olvidemos que el sodio dentro de los requerimientos normales de un paciente es de 3 a 5. Entonces podemos empezar, se dice, con 1 a 2 y después ir incrementando hasta conseguir nosotros una corrección de este sodio en el paciente que no tiene clínica. Pero en el que tiene clínica vamos a hacer una corrección rápida. Dice, el sodio deseado no debe ser mayor a 125, ni el rango de corrección mayor a 10.000 equivalentes. O sea, yo no puedo corregir de 100, imagínense que esté acá, 119 a 135. No puedo. Voy a ir de 119 a 129, que sería mi corrección, la que tengo que ir, ¿no? Poco a poco. Entonces, la idea es evitar la sobrecorrección y evitar la mielonisis continua en el paciente, ¿no? Que es lo más grave que vamos a tener. Una corrección rápida ayuda, pues, a que el paciente tenga mayor edema cerebral y llegue a la convulsión. ¿Cómo vamos a corregir? Se dice que debe de corregirse en un lapso de 4 a 6 horas con una solución de cloruro de sodio al 3%. Entonces, para efectuar esta dilución debemos tener en cuenta que el cloruro de sodio al 3% equivale a 3 gramos de sodio en 100 mililitros de agua. 1 gramo de sodio es igual a 17.000 equivalentes de sodio. Entonces, si multiplicamos 3 por 17, nos va a salir 51.000 equivalentes de sodio en 100 mililitros. Esto quiere decir que cada mililitro de sodio es 0.51.000 equivalentes. Nosotros tenemos cloruro de sodio al 20% y este es de 3.4.000 equivalentes por mililitro de sodio. Entonces, esto es la forma como vamos a ir aumentando nuestra anatemia en nuestro paciente. Entonces, si yo le voy a administrar a mi paciente cloruro de sodio, yo sé que cada mililitro me vale 3.4, ¿no? Entonces, voy haciendo el requerimiento de acuerdo al sodio que necesito y voy incrementando, ¿no es cierto? Poco a poco. Eso es cuando yo voy a usar cloruro de sodio al 20%. Se dice que la corrección en un paciente que tiene hiponatremia severa asintomática debe de ser de 0.5 mil equivalentes por litro por hora, no corregir más rápido, ¿no? Y si es una hiponatremia sintomática, puedo corregir de 1 a 2 mil equivalentes por hora hasta la desaparición de la clínica. Esto lo voy a hacer en 4 a 6 horas, ¿no? Entonces, es importante que no corrijamos tan rápido, ¿no? Vayamos lentamente y vayamos de 10 en 10. Algunas literaturas dicen hasta 12, ¿no? Entonces podemos ir de 10 a 12 porque si ustedes dividen 12 entre 24, va a salir 0.5 mil equivalentes por hora, ¿no? Que es lo que vamos a corregir. Entonces, lo máximo que podemos corregir son 12.000 equivalentes en 24 horas. Nosotros tenemos en el servicio una norma de que solamente vamos a corregir 10.000 equivalentes hasta obtener un sodio normal, ¿no? Entonces, las correcciones rápidas se hacen de 10 en 10 y luego se va dando ya sea por vía oral o por vía endovenosa, dependiendo si el paciente está recibiendo vía endovenosa o está recibiendo leche. Por ejemplo, si yo tengo mi paciente que está en NPO y que está haciendo hiponatremia, pues mi hiponatremia la voy a hacer o con el cloruro al 3% o con el cloruro al 20%.
no se olviden que el cloruro al 3% me sale 0.51 mil equivalentes por mililitro de sodio, ¿no? Yo sé que no lo están entendiendo mucho porque es muy confuso, pero cuando hagamos la práctica lo vamos a poder entender. O de repente estamos haciendo la corrección con cloruro de sodio al 20% y no nos olvidemos que nos va a dar 3.4 mil equivalentes, que eso lo podemos poner en el suero del paciente, ¿no? Entonces, esto es cuando vamos a hacer una corrección endovenosa. Pero cuando hacemos una corrección en un paciente que está recibiendo vía oral y no está sintomático, podemos darle en su leche cloruro de sodio al 3% para que este paciente reciba sodio y pueda corregir por vía oral. Entonces tenemos dos formas de corrección, endovenosa o por vía oral. La que más se usa por vía oral es el cloruro de sodio al 3%, ¿no? Y la endovenosa, el cloruro de sodio al 20%, pero también se puede usar cloruro de sodio al 3% endovenoso. Entonces, cualquiera de las dos formas vale, siempre y cuando nosotros sacamos el requerimiento ideal para el paciente y podamos recuperarle el sodio de 10 en 10, no produciendo complicaciones en el paciente, ¿no? Si nosotros tenemos más de 130 de sodio, entonces nuestra corrección va a ser lenta y por vía oral. En el paciente puede ser entre 48 o 24 a 48 horas sin darnos ningún problema. Entonces, solamente va a ser rápida cuando el paciente tenga síntomas o esté menos de 125 con clínica o menos de 120 en este paciente. Eso en cuanto a hiponatremia. ¿Alguna pregunta de hiponatremia? Chino, ¿no? Bueno, luego tenemos la hipernatremia. Se dice que la hipernatremia es cuando el sodio es mayor de 145 mil equivalentes y tenemos hipernatremia moderada grave cuando está entre 150 a 159 mil equivalentes e hipernatremia severa cuando es mayor de 160 mil equivalentes. Dentro de la clasificación y la fisiopatología tenemos cuando tenemos un exceso de sodio, cuando hay un exceso de bicarbonato de sodio o estamos usando una solución salina hipertónica. Cuando hay déficit de agua, es cuando el paciente tiene pérdidas transepidérmicas agudas, ¿no? O estamos usando solución salina hipertónica o tenemos un incremento de las pérdidas renales. Y por otro lado tenemos el déficit de sodio y agua cuando hay pérdidas gastrointestinales importantes. Usamos solución igual hipertónica o hay pérdidas renales en las cuales estamos en la fase poliúrica de una necrosis tubular aguda. Esto se sucede en el paciente que tiene asfixia, ¿no? No se olviden que el paciente con asfixia perinatal termina siendo necrosis tubular aguda y tiene una fase poliúrica para luego entrar en anuria y terminar en insuficiencia renal aguda. El diagnóstico. Se dice que los síntomas se van a dar a causa de la deshidratación celular. No se olviden que el sodio al ingresar a la célula también jala agua, ¿no? Y al salir también va a jalar agua. Entonces, el hecho de que salga el sodio, por eso tenemos hipernatremia, entonces va a jalar también agua y va a producir deshidratación celular. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipernatremia, el niño puede cursar con fiebre, con irritabilidad, con letargia, con hipertonía, con convulsiones y coma, ¿no? En cuanto al laboratorio, hay que ver el estado ácido base del paciente. Generalmente estos niños hacen acidosis metabólica. Vamos a dosar el sodio plasmático, vamos a controlar urea creatinina, especialmente cuando hay una deshidratación o una insuficiencia renal. Vamos a dosar sodio en orina y vamos a medir la densidad urinaria. Eso en cuanto a lo que es la sintomatología o el diagnóstico en una hipernatremia. Entonces, ¿cuándo tratamos? Tratamos el exceso de sodio
Y si nosotros tenemos exceso de sodio, hay que restringir el aporte de sodio, ¿no? A veces estamos dándole 5.000 equivalentes de sodio al paciente cuando no lo requiere y él está manejando muy bien su sodio, entonces hay que bajar. Podemos bajarle a 1 o 2 dependiendo del estado del paciente, ¿no? Hay que corregir el déficit de agua, entonces hay que darle agua libre a nuestro paciente. Agua libre se refiere a la dextrosa que no tiene sodio, ¿no? Que no tiene electrolitos. Entonces, ¿cómo calculamos el agua libre? Se dice que el agua libre se calcula el agua corporal total. No se olviden que el agua corporal total es igual a 0.6 a 0.9 por el peso del paciente. Entre el sodio real, todo esto, entre el sodio real, entre el sodio deseado, menos 1. No se olviden que el sodio está en miliequivalentes, ¿no? Acá ya la ha convertido la fórmula. Agua corporal total es 0.6 a 0.9 por el peso. El sodio deseado debe ser el necesario para reducir 10 miliequivalentes de sodio real, ¿no? Teniendo un límite inferior a 145. O sea, nosotros si tenemos un paciente que tiene 160 de sodio, debemos de ir bajando, ¿no? A 150 y luego a 145. No bajar más de ahí para no producir daño en el paciente, ¿no? Generalmente la corrección se debe hacer entre 6 a 8 horas también y debemos estar evaluando el sodio. No bajar el sodio de 0.5 a 1 mil equivalente por hora, es decir, no bajar de 10 a 12 mil equivalentes para evitar el edema cerebral. Entonces, la idea es que cuando nosotros estamos haciendo una corrección, ya sea de hiponatremia o hipernatremia, lo que tenemos que hacer es un control estricto de sodio al paciente. Entonces, para eso tenemos que tener electrolitos en nuestra unidad. Si nosotros no tenemos electrolitos, es muy complicado hacer una corrección, porque podemos hacer una corrección rápida y enclavar al paciente y el paciente termina convulsionando y termina haciendo un edema cerebral del cual nosotros no lo vamos a sacar. Entonces, tanto la hiponatremia y peor aún la hipernatremia son más complicadas en el neonato, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que controlar, hay que tener un control más estricto. A veces nosotros, por ejemplo, hemos tenido que se nos ha caído el sodio más de 15 y ahí tenemos que reajustar nuestra corrección. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el paciente vaya muy rápido, ¿no? Hemos tenido complicaciones, sí. Lo que pasa es que van a ustedes revisar algunos, mm, algunos artículos que casi no se ponen de acuerdo en cómo tiene que ser la corrección. Algunos hablan de corrección rápida, otros usan esta fórmula que estamos usando, nosotros usamos esta fórmula, otros usan otro tipo de fórmula, entonces hay que viendo por cada paciente. Por ejemplo, hay una guía mexicana en la cual da tres tipos de fórmula. Cada fórmula es totalmente diferente. Entonces, nos complican la vida cuando tenemos que corregir sodio, ¿no? Entonces, la idea es que cuando estemos en un servicio, todos nos pondremos de acuerdo y hagamos la misma tarea todos, ¿no? Entonces, la idea no es que el médico A use la guía mexicana, el otro de Chile, el otro la peruana, el otro la norteamericana y el otro la europea. Pues no, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer un consenso y usar la misma. ¿Por qué? Porque si yo pienso que este paciente debe usar esta fórmula, probablemente no difiera mucho entre cuánto de sodio voy a utilizar en este tipo de paciente, pero de repente sí, pues la baja de sodio va a ser más rápida en el paciente con la otra fórmula, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos un paciente deshidratado, usualmente usamos el volumen del peso de este momento. No usamos el peso del nacimiento, por ejemplo, como usamos normalmente en un paciente normal.
usamos el peso de este momento y usamos un agua de 100 a 120 indistintamente de la edad del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta agua, el requerimiento basal de este paciente se va a incrementar lo que perdió. Entonces, si yo tengo un delta peso, por ejemplo, del 15%, quiere decir que mi paciente ha incrementado sus pérdidas en 150 más, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que sacar ese 15% que perdió mi paciente. Por ejemplo, que si ese 15% es 500 gramos que perdió el paciente, son 500 mililitros. 500 mililitros a la cantidad que le voy a dar. Si mi paciente tiene 15 días, me corresponde más de 150. Entonces, 150 más 500, 150 por kilo, por ejemplo, ¿no? Que serían, pónganse que su paciente pese 3 kilos, son 450. 450 más 500 son 900, pues casi un litro de lo que le voy a pasar. Entonces, es mucho para el paciente. Y si en 15 días perdió tanta agua, es un paciente crónico. Entonces, yo no le puedo dar el litro en un sopetón. Tengo que darle bien fraccionado. Entonces, la corrección de la hipernatremia se tiene que hacer paulatino. Entonces, tengo que hacerle una corrección en 24, entre 48 a 72 horas de mi paciente. ¿Para qué? Para disminuir este edema. Entonces, si el paciente pudo tolerar con hipernatremia durante 15 días durante todo este tiempo, entonces el hecho de que vaya yendo poco a poco a retirar sodio no va a afectarle demasiado. Pero si yo le quito de golpe, ahí sí voy a producir un edema cerebral que me va a complicar la vida del paciente. ¿Alguna pregunta en hipernatremia? Bueno, hablamos de potasio. El potasio, el rango del potasio es de 4.5 a 6.5 mil equivalentes. El potasio es intracelular. Se dice que la relación entre el intra y extracelular va a mantener el potencial de reposo en membrana. Eh, Tiene importante funcionalidad, interviene mucho en las actividades cardíacas y neuromusculares. Eso es importante que lo recordemos porque no se olviden que si nosotros le damos mucho potasio o poco potasio, el paciente va a tener esta sintomatología importante, ¿no? Generalmente la concentración del potasio tiene que ver con, está mantenida por la bomba de sodio-potasio y la adenosintrifosfatasa. Entonces, la potasemia depende del potasio corporal total y su distribución intra y extracelular y de la excreción renal, ¿no? Entonces, es importante, cuando nosotros más orinemos, probablemente tengamos una mejor, mejor regulación del potasio, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando nosotros no orinamos, nosotros no administramos potasio extra en este paciente, ¿no? Y eso lo tenemos no solamente en el recién nacido, sino en cualquier otro paciente. Entonces, hablemos de la hipocalemia. Se habla de hipocalemia cuando el sodio plasmático está en menos de 3.5 mil equivalentes. Se habla de hipocalemia leve cuando el potasio, está entre 3 a 3.5 mil equivalentes. Se habla de hipocalemia moderada cuando está en 2 a 3 mil equivalentes y hipocalemia severa cuando es menor a 2.000 equivalentes. Dentro de la fisiopatología y la clasificación, vamos a ver que existe un aporte insuficiente, ya sea oral o endovenoso, ¿no? No se olviden que el potasio lo vamos a administrar cuando nosotros tengamos una diuresis ya instalada en el paciente. Va a haber cuando hay un aumento del pasaje intracelular, se va a dar en alcalosis, en hiperinsulinismo o en el uso de agonistas B-adrenérgicos. Cuando hay pérdidas gastrointestinales importantes como vómitos, fístulas y diarreas. Cuando hay pérdidas renales, ya sea por el uso de diuréticos, o aminoglucósidos o anfotericina, cuando hay una poliuria, una diuresis osmótica,
cuando tenemos acidez metabólica por pérdida de bicarbonato de sodio, en neuropatías obstructivas o hiperaldosteronismo. Entonces, cuando nosotros tenemos hipocalemia, hay que pensar en que todas estas cosas pueden estar sucediendo. El diagnóstico, vamos a ver que el paciente puede tener síntomas ya sea neuromusculares, puede tener constipación e ilio, puede tener síntomas cardíacos como la hiperpolarización de las células con trastorno de la conducción y el ritmo. Vamos a encontrar anomalías en el electrocardiograma cuando nosotros estemos sospechando ya sea de hiper o hipopotasemia. Debemos de hacer un electrocardiograma y vamos a ver que hay disminución de la amplitud de la onda T, va a haber depresión del segmento ST, va a haber aparición de ondas U o prolongación del intervalo QT, vamos a tener un paciente con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. ¿Cómo corroboramos nuestro diagnóstico? Con el laboratorio. Vamos a dosar el potasio en plasma, vamos a correlacionar con el pH. Hay que pedir AGA y electrolitos para ver el estado ácido básico del paciente. Vamos a evaluar la función renal solicitando urea creatinina y también la glucosa del paciente. El tratamiento. El tratamiento va a depender si es leve, moderada, severa. Si es leve, moderada y están asintomáticas, se puede hacer una reposición lenta del potasio. Preferiblemente se hace por vía oral, pero si no tolera la vía oral, se puede indicar cloruro de potasio en el suero del paciente. En las hipocalemias severas o sintomáticas, se puede hacer una corrección endovenosa, siempre monitorizando la frecuencia cardíaca. La forma de corrección del cloruro de potasio se diluye en una solución fisiológica y estos no deben de superar los 60 mil equivalentes de potasio cuando vamos a infundir por vía periférica, ¿no? Y si es por vía central, lo máximo que podemos infundir es 120 mil equivalentes por litro. Se dice que la dosis es de 0.5 a 1 mil equivalente por kilogramo por dosis en una infusión endovenosa a un flujo de 0.3 a 0.5 mil equivalentes por kilogramo hora y no se infunde más de 3 horas, ¿no? Entonces hay que estar corroborando a este paciente. Este paciente, cuando nosotros vamos a hacer corrección de la hipocalemia, vamos a ver que debe estar monitorizado porque gran parte de la compensación nos va a decir el electrocardiograma, ¿no? Entonces vamos a ir a ver que ya no hay arritmia, que ya no hay taquicardia, que ya no hay ondas alteradas. Entonces podemos estar nosotros viendo, pero también debemos de dosar el potasio en plasma para ver cómo se está compensando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros podemos tratar una hipocalemia, porque de hipocalemia podemos irnos a una hipercalemia. Entonces, y lógicamente controlar la diuresis en este paciente, ¿no? Eso es importante con hipocalemia. Luego tenemos la hipercalemia. Se dice que la hipercalemia... Doctora, Dime. disculpen, ya son las 10 de la mañana y algunos de mis compañeros tienen clases hasta ahora, si no me equivoco. Ya entonces terminamos el jueves con esta presentación y hacemos un poco de ejercicios más. Sí, doctora, por favor. Si no, se van a perder esta parte. Está bien, doctora, por favor. Ya, muy bien, Andrea. Aquí quedamos entonces. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias.